Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora, en este nuevo tiempo que estamos entrando para seguir hacia adelante en estos temas. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante y es qué es la restauración. Vamos a mirar en qué consiste la restauración, vamos a mirar unos pasos, unas pautas. Al final estaremos haciendo una oración para que ustedes, Dios empiece a hacer la obra en cada uno de ustedes, en sus vidas, en sus familias y en todo su entorno, porque el propósito de Dios es que seamos bendecidos en todas las cosas, seamos bendecidos, prosperados, levantados en todas las cosas y que podamos cumplir nuestra asignación profética en esta tierra. Ahora, hoy vamos a mirar, vamos a definir qué es la restauración, qué implica una restauración. Cuando hablamos de restauración estamos hablando de un renacimiento, o sea, un renacimiento que nos lleva a que volvamos a un nuevo comienzo. En ese nuevo comienzo tenemos que dejar esa mentalidad destructiva o esas memorias destructivas a un lado de nuestras vidas. Por eso la restauración, y en Juan 3.3, capítulo 3, verso 3 dice, y respondiendo Cristo le dijo, de cierto os digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Está hablando de qué, de un nuevo qué, nacimiento. Entonces cuando habla del nuevo nacimiento está hablando de que el Señor quiere que en nosotros haya un nuevo comienzo y que en nosotros sean ordenadas esas memorias destructivas. Ordenadas es que las saquemos, es que en nuestras vidas no sigamos fluyendo en esos pensamientos y fluyendo en esas heridas, porque si seguimos fluyendo ahí, lo que vamos a hablar es muerte, maldición, estancamiento, destrucción. Y cuando habla de nacer de nuevo, tenemos un concepto malo del nuevo nacimiento, y es que creemos que por hacer la oración de fe que ya nacimos de nuevo, y eso no es un nuevo nacimiento. Cuando hablamos de un nuevo nacimiento, estamos hablando de unos cambios de conducta, de pensamiento, de palabra. Y cuando hablamos de conducta, de pensamiento y de palabra es porque el corazón empezó a ser renovado, porque la misma palabra del Señor dice que la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿cómo sé yo que una persona empezó a tener una restauración y un nuevo nacimiento? Eh, lo voy a ver en su forma de hablar, en su conducta de hablar, en su manera de pensar, que pensaba de una manera antes y ahora está pensando de una manera diferente, que su vocabulario ha cambiado, sus expresiones han cambiado. Entonces, eh, cuando hablamos de la restauración, estamos hablando en el libro de Esdras habla algo muy fundamental. Si lo leemos ahí, habla de todo eso cuando el pueblo regresa del cautiverio, de esa cautividad. Dios les habla de varias cosas, de lo que Dios quiere hacer. Hablar de restauración es hablar de que Dios va a sanar la tierra, es que Dios va a restaurar a las personas, y es que la palabra del Señor se va a volver a restaurar en nuestras vidas. Amén. Son tres elementos muy esenciales en nuestras vidas. Ahora, entonces, cuando nosotros entendemos esa parte de lo que es la restauración, y acá tocamos este verso que habla de que tiene que nacer de nuevo, está hablando de la persona. Y nosotros, por eso hablábamos estos días cuando empezábamos a hablar, y que lo que decía el Señor, que le enseñara al pueblo a no transgredir. ¿Por qué? Porque a menos que haya una restauración en nosotros, Dios no nos puede bendecir, porque el reino de los cielos se mueve a través de principios. Y si nosotros transgredimos los principios, Dios no nos puede bendecir. Por muy grande que sea su deseo, Él no puede mentir, porque Él es la verdad total y absoluta, y Él no puede saltarse los principios en la palabra. Entonces, cuando Dios establece la palabra del Señor, la establece para que nosotros tengamos una vida íntegra como personas, que el lugar donde nosotros habitemos sea un lugar de bendición, porque nosotros podemos llevar el lugar donde nosotros vivimos, o la zona o el territorio, proféticamente podemos empezar a traer maldición y podemos empezar a contaminar la tierra,
y a crear una atmósfera de destrucción en nuestras vidas cuando transgredimos la palabra del Señor. Y por eso vemos que el Señor es muy claro cuando dice que iba a echar a esas 7 naciones que estaban en la tierra prometida, las echó porque ya llegó al colmo el transgredir la palabra del Señor, se habían contaminado con una cantidad de cosas. Entonces cuando nosotros no entendemos qué es una restauración, no vamos a entender qué es lo que Dios quiere para nosotros en nuestras vidas, no vamos a entender qué es lo que Dios demanda a través de la palabra que nosotros guardemos, y no vamos a entender qué sucede con cada acto y cada cosa que nosotros hacemos en la tierra. ¿Qué es la tierra? Nuestros hijos, es la obra de nuestras manos, es todo lo que nosotros hagamos. Nada de lo que hagamos va a funcionar. ¿Por qué? Porque transgredimos la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros entramos en esa parte de no entender qué es una restauración, porque cuando el hombre cayó, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos somos pecadores, todos hemos transgredido y la gloria se ha alejado de nosotros. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es un respaldo tangible de Dios en todo lo que hacemos, es un respaldo de Dios, es un florecer en todas las cosas que hacemos, aunque la vara esté seca y no esté conectada en la tierra como la vara de Aarón, que entró en la presencia de Dios y reverdeció y dio frutos, no estaba conectada ni a la tierra, estaba seca y echó renuevos, echó flores y echó frutos. ¿Por qué? Porque estaba conectada al cielo. Eso es lo que hace el cielo cuando viene la gloria de Dios a nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros hablamos de restauración, tenemos que tener muy claro todos estos tres agentes, por decirlo, o estos tres pilares que el Señor tiene para que nosotros podamos conquistar. Entonces la primera parte es, Dios está hablando de la restauración de nosotros como personas. Entonces, en esa restauración de nosotros como personas, nosotros tenemos que entender algo, y es que tenemos que entender la gravedad de los hechos que hemos hecho. Porque si no entendemos la gravedad de que hemos pecado, entonces nosotros, perdón, no vamos a resultar enojados o cargados hasta con Dios, o Dios nos resultará debiendo a nosotros y diciendo que Dios es injusto. Entonces, la palabra de Dios nunca va a fallar. El que falla siempre es el ser humano. Y hay muchas oraciones. Cuando Daniel también en el cautiverio, Daniel capítulo 9 versículo 4 en adelante, empieza a hacer la oración, y él empieza a decir, Señor, perdónanos porque fuimos rebeldes a los profetas, a tu palabra, nos mandaste a advertir todo esto que iba a venir, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, todos hicimos lo malo, nos hicimos los orejimochos, y por eso ha venido y ha caído todo este mal sobre nosotros, Señor. Tuyo es el tener misericordia, tuya es la justicia, Señor. Nosotros reconocemos Amén. Que nosotros somos los que hemos pecado, reconocemos que nosotros actuamos rebeldemente, impíamente, o sea, reconoció, y ahí empieza a hacer esa oración tan hermosa y a pedirle al Señor que tenga misericordia, y empiezan a hacer ese trabajo, a tomar el pecado. Él era un hombre justo, pero él reconocía que estaban en cautiverio, él estaba en Babilonia, y él estaba reconociendo y dice, pues si todos estamos acá es porque en algo contribuimos para este cautiverio, en algo contribuimos para estar en esta situación. Entonces cuando entramos en esta parte con la gente, que es la primera parte de la restauración, la gente, es muy complicado porque mucha gente no quiere asumir su responsabilidad y quiere saltarse los parámetros de las cosas de Dios. Miren, cuando uno transgrede, hay unas consecuencias. No es muy fácil transgredir, pecar, pero restaure lo que usted hizo. Ahí sí le toca a uno esforzarse más y batallar más para restaurar, y Dios lo hace, ¿cierto? Dios restaura, pero necesita tener un principio y reconocer. Entonces, cuando nosotros entramos en esta parte, mire lo que dice Jeremías 29, Jeremías capítulo 29, dice algo acá, lo voy a leer.
en Jeremías, ay, perdón, ay, sí, esa agüita. Jeremías 29, gracias, ma. Jeremías 29:10 dice, porque así ha dicho Yahweh, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahweh, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Seré hallado por vosotros, dice Yahweh. Lo haré y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Yahweh, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Qué verso tan hermoso, tan precioso. Habla acá que dice que el pueblo iba a cumplir un tiempo donde Dios iba a permitir que estuvieran cautivos, pero que ese tiempo se había acabado. O sea que acá que nos está hablando este pasaje, nos está hablando que hay tiempos en los cuales Dios va a permitir, o en nuestra dureza, en nuestra rebelión en nuestra desobediencia, Dios va a permitir que en nosotros haya cautividad en nuestras vidas por la dureza, pero dice que cuando que va a haber un momento donde Dios va a dar una oportunidad, va a despertar su palabra, va a querer que salgas de ese foso, porque Dios es amplio en misericordia, lento para el aire, grande en misericordia. Entonces, y dice que cuando lo busquemos de todo corazón, en el verso 13, lo vamos a encontrar, y donde estemos disperso es estar quebrantadas todas las cosas en nuestras vidas, es estar rotas las cosas en nuestras vidas, es no tener, es tener muchas cosas a medias, es tener muchas cosas no concluidas en la vida de uno. Cuántos ciclos y cosas no están concluidas en la vida de nosotros, que no hemos cerrado ciclos en nuestras vidas. Hay muchas áreas donde hay que cerrar ciclos, pero no quiero entrar ahí ya más para no ampliarme mucho en este tipo de cosas ahí. Entonces Dios es muy hermoso y muy precioso, como quien dice, bueno, ustedes son mi pueblo, yo quiero obrar en sus vidas, yo tengo pensamientos de paz, no de calamidad, no de mal sobre usted. Ese es el pensamiento que Dios... Ahora, el primer argumento que debe quitarse uno de la cabeza para empezar en esos tres pilares a ser restaurado es que Dios no tiene pensamientos de maldad con nosotros. Porque entonces el enemigo empieza a implantarnos esos pensamientos de maldad en nuestras mentes. Dios no te escucha, Dios no te oye, Dios no va a hacer nada, es que Dios es muy injusto, mira lo que estás viviendo y cómo no sales de ahí. Pero entonces, ¿dónde está ese Dios? A ver, ¿dónde está Cristo que pagó? A ver, ¿dónde está su sangre? Y empieza a argumentar, porque es una batalla de argumentos en la restauración. Debemos llevar en la restauración como personas o gente o seres humanos, debemos llevar cautivo nuestro pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso dice la palabra: todo lo que se levante en contra del conocimiento de Dios, todo lo que se quiera levantar y erguirse en contra del conocimiento de Dios, lo debemos someter. Entonces, este pasaje es muy hermoso, dice en el verso 11, en Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahweh, pensamientos de paz, no de mal, para darlos el fin que esperáis. O sea, como quien dice, lo que esperan se los voy a dar. Tengo pensamientos de paz. O sea, tengo pensamientos de que ustedes tengan paz, es salud mental. Paz es restituir. La paz también es restituir. O sea, no tengo pensamientos de mal en contra de ustedes. Qué hermoso es nuestro Dios, qué hermoso y qué precioso es nuestro Dios. Pero entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a alinearnos. Él tiene pensamientos de paz, no de mal. ¿Qué pensamientos tenemos nosotros acerca de Dios? ¿Qué pensamientos tenemos nosotros acerca de las cosas que hemos vivido, de las cosas que nos ha tocado vivir
a cada uno de nosotros. ¿Qué pensamiento, qué enfoque tenemos nosotros? Otra de las cosas que quiere el Señor hacer en nosotros, cerrando acá lo de las personas, y eso es muy amplio, demasiado amplio, lo que yo estoy diciendo es demasiado amplio, pero para no abrirme mucho, porque vamos a estos temas, tienen mucho para trabajar, es la restauración de la tierra. La restauración de la tierra es algo muy, muy precioso y para que la tierra se restaure, pues este verso lo conocemos mucho cuando Salomón termina la casa del Señor. El Señor le hace una prueba, le hace una promesa y le dice todo lo que va a reposar sobre esa casa y cómo va a ser esa casa o ese lugar, va a ser como el oído de Dios, por decirlo. El lugar que Dios escogió es como fuera el oído de Dios. Entonces el templo o estar en la presencia es como si estuviera el oído de Dios ahí pegado para escuchar. ¿Y por qué el oído, pastor? Y yo les voy a leer. Y en el 12 dice, se le apareció Yahweh a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar. Esto es segunda de Crónicas capítulo 7, verso 12. Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, oiga lo que dice el verso 14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, oraren, buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra, y ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Wow, tremendo. Entonces lo que Dios quiere es, mire lo que decía, si viene pestilencia, langosta, clase de demonios, vienen enfermedades, son esparcidos, todo este tipo de cosas. Si se cierran los cielos, entonces acá vamos a tener nosotros, tenemos una arma muy poderosa y necesitamos humillarnos. ¿Qué es la humillación? La humillación tiene que ir acompañada de humildad. Porque cuando yo me humillo es que yo estoy reconociendo algo. ¿Qué es ese algo que yo tengo que reconocer? Es la pregunta. Porque si yo no veo que tengo que reconocer nada, sino que estoy esperando la respuesta de Dios y Dios está tardando y no sé por qué, no sé por qué Dios no me ha dado la respuesta, entonces todavía no estoy en la posición de humillación. Y si no estoy en la posición de humillación, no estoy en la posición de que mi tierra sea redimida. Entonces cuando la tierra no está redimida y no hay humillación y hay transgresión, dice que los cielos se ponen de bronce y la tierra de hierro, o sea que no nos va a dar el fruto, o sea, te le pega un golpe a la tierra y la tierra le rebota, o sea, no le recibe la semilla, o sea, te vomita la semilla, la semilla se muere, la semilla no puede crecer, la semilla no puede dar el fruto, y cuando están los cielos así, de bronce solo cae ceniza, y la ceniza simboliza vergüenza, aflicción, luto, tristeza sobre la vida de uno. Entonces hay muchos componentes que nosotros como hijos de Dios tenemos que empezar. ¿Qué es la humillación? Si algo no está funcionando, yo tengo que entrar en la posición a decirle, Señor, en su misericordia y su amor, dígame que estoy haciendo mal, Señor. O si estoy tan endurecido, Señor, dígame qué pasa, Señor. Pero no en mala actitud, sino en buena actitud. Dios va a responder, te va a dar un sueño, una visión, te va a dar una palabra profética, te va a dar una palabra, porque dice que si mi pueblo se humilla, la humillación hace que no tengas que hacer un proceso. ¿Por qué la iglesia hoy en día hacemos procesos? Y este tipo de cosas, de procesos de restauración y de cosas, el proceso más grande debería ser la humillación. Ahí, cuando se habla de humillación, es un nivel de
tan alta sensibilidad que no necesitas un tutor ni un curador para que te ayude a reconocer. Es un nivel alto de intimidad con Dios donde no necesitas a alguien que te esté guiando. Entonces nosotros como iglesia hemos entrado a un punto de dureza donde necesitamos que nos estén abriendo mucho los ojos espirituales muchas veces. No estoy diciendo que sea malo, siempre los ha usado profetas, hombres de Dios para exhortarnos, pero el nivel acá debería ser la humillación, o sea, entre usted y Dios, y poder ver los resultados en lo que nosotros hacemos. Entonces, la humillación es comprender la gravedad. Cuando yo me humillo estoy comprendiendo la gravedad de los hechos y de los hechos que yo hice, e intentar reparar el daño. ¿Cómo así? ¿Cómo intentar reparar el daño si yo le hice daño a personas, a mis papás, a los vecinos, todo eso? Yo debo intentar reparar ese daño. ¿Cómo? Cambiando de actitud hacia las personas que me rodean, hacia las personas que me hicieron, que les hice daño. Yo tengo que cambiar esa actitud para que Dios empiece a orar en mi vida. Entonces ahora cuando hay un gran problema y que yo veo muy común, y es que la gente reciba al Señor, pero lo recibe y Señor, perdona mis pecados. No, Dios, cuando entramos en humillación hay que ser específicos. Si usted se lee, le recomiendo leerse la oración de Daniel, capítulo 9, versículo 4 en adelante, y él empieza a ser específico cosa por cosa. En lo espiritual tenemos que ser específicos, no es el Señor, perdóname, lave, Señor, límpiame, Señor, redímeme, redime todo lo que lleva mi nombre y amén. No, tiene que ser cosa por cosa, y ahí habla la palabra. Entonces debemos tener un tiempo de oración y abrir el corazón para sanar la tierra, para poder ver que las promesas de Dios se cumplan en nosotros. Abrir el corazón. Entonces, abrir una cosa, orar mecánicamente es una cosa, y abrir el corazón y entrar en la presencia del Señor es otra cosa. Digamos, Santiago capítulo 4, verso 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad, llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Mire qué cosa tan bonita está diciendo. Limpien sus manos. ¿Qué? Pecadores, todos somos pecadores. ¿Qué es pecador? Es tirar, es no dar en el blanco, es errar. Es errar, es tomar malas decisiones. El pecado, bueno, para no entrar ahí en tanta cosa, y el pecado hace que nosotros no cumplamos el propósito de Dios, hace que nos apartemos de Dios, entonces, y que no nos humillemos delante del Señor. Y otra cosa es la restauración de la palabra. Ahora, entonces, cuando nosotros rompemos lo que es la palabra, nos gusta declarar mucho un pasaje que es Deuteronomio 28, y la primera parte es muy hermosa, muy tremenda. Sí. Y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh para poner por obras todos estos estatutos, que vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. O sea, te alcanzarán, todas las bendiciones vienen y lo alcanzan a uno. Pero en la segunda parte habla unas cosas muy tremendas. Y si no le sirves al Señor con gozo, vendrá todo este tipo de cosas, Hay dos contrapartes ahí. Entonces nosotros, cuando tenemos que restaurar la palabra, ¿qué es restaurar la palabra? Debemos estudiar más, qué es transgredir, qué le desagrada al Señor, cómo debe ser nuestra actitud como esposos, esposas, los hijos cómo deben de ser con los papás, cómo debemos ser con las autoridades, cómo debe ser nuestra reverencia por la palabra del Señor, cómo debemos guardar la palabra del Señor, cómo debemos amar al prójimo, cómo debemos vivir una vida en justicia, si estamos cometiendo injusticia, qué es injusticia, qué es rebelión, qué es la mentira. Tenemos que tener muchas cosas, a menos que nosotros no restauremos todos esos conceptos, que es estar maldiciendo, hablando mal de mí mismo, hablando mal de mi atmósfera, hablando mal de lo que me rodea. Entonces nosotros tenemos que entrar a indagar
para poder restaurar la palabra, porque si no sabemos qué es restaurar la palabra en nuestras vidas, no vamos a sacar lo que en nuestras vidas les agrada al Señor. Entonces, ahí los dejo con mi esposa para seguir con este tema, porque es demasiado interesante y tiene demasiadas cosas. Y ahorita vamos a hacer una oración. Poderoso, poderoso todo lo que hablaste, amor, porque hay algo muy importante y es que a veces creemos que la restauración solo tiene que ver con lo que me hicieron, con lo que me ofendieron, con lo que me dañaron, pero nunca nos ponemos a pensar en lo que yo hice que trajo unas consecuencias y que hoy me tienen de pronto quebrantado, herido, bloqueado en mi propósito. Y la palabra del Señor dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso recogerá o eso segará. Entonces siempre será la restauración en dos vías, hacia mí, hacia lo que me hicieron y hacia lo que yo he hecho también. Algo muy hermoso de la restauración y es que cada que hacemos un proceso de restauración y ponemos en orden cualquier área, lo que estamos haciendo es sacar la mejor versión de nosotros mismos. Así como un software cada vez saca una versión y cada vez trae mejoras, igual es con nosotros en la restauración. Cada que nos esforzamos por mejorar, por poner en orden, traer el diseño divino a un área de nuestras vidas, lo que estamos sacando es la mejor versión de nosotros. Hay algo que queríamos hoy empezar a trabajar y que quede en este material grabado para que nos podamos nos podamos nutrir y es cómo es que es el proceso de una restauración. Entonces en la restauración veníamos hablándoles que lo que se restaura es el alma y que el alma recordamos otra vez que es la mente, la voluntad y las emociones y lo que se busca en un proceso de restauración es exteriorizar todas esas situaciones que pudieron haber marcado mi vida y que yo también, como decía mi esposo, marqué en otros y que alteré la rueda de la creación de la que habla Santiago. Hay una rueda que trae un designio cómo debe girar, pero cuando erramos, cuando pecamos, cuando transgredimos, dañamos el curso de esa rueda, eso trae unas consecuencias y por eso es que hay veces caemos en cárceles, en depresiones, en abatimientos y en estancamientos y en una cantidad de cosas. A mí me parece muy hermoso lo que hablaste de la humillación y seguramente estos hombres de Dios así lo hacían a solas con Dios, porque la relación era tan buena con su Dios, tan estrecha que Dios podía revelarles cosas muy secretas y ellos se podían restaurar. Pero es impresionante cómo a un hombre personajes de la Biblia muy grandes como un Elías, también le ocurrió de que tuvo altibajos y ahora que lo entendemos podemos definir de que le faltaba de alguna manera restauración de su alma, aún su espíritu estuviera muy conectado, ¿cierto? Porque Elías supo lo que era avergonzar a todos estos dioses, profetas de Baal y Dios darle semejante victoria y hacer descender fuego y al día siguiente Jezabel quererlo acabar y él caer en una depresión, ¿cierto? Cuando no debería ocurrir en una persona que esté completamente restaurada tener esos altibajos, hoy andar muy en el espíritu y mañana caer en esos cuadros y lo que Dios quiere es que permanezcamos estables y en equilibrio siempre. Amamos lo que es el poder de Dios, la unción, el hablar en lengua, lo profético, eso es hermoso, pero eso es hermoso en un pueblo que esté restaurado, en un pueblo que tenga paz mental, en un pueblo que tenga equilibrio, que siempre pueda decir que tiene la paz y el gozo y paz, que siempre mi esposo lo ha enseñado, son esas dos columnas claves en la vida de un cristiano, gozo y paz. Pero no quisiera estar en el cuadro de mucha unción, mucho fuego, mucho mover sobrenatural y de pronto con un alma sin restaurar, cayendo en un sub y baja de que hoy tengo mucha fe y mañana no sé si Dios va a hacer algo conmigo. Entonces la idea de la restauración es que podamos estar en un nivel de estabilidad tal
que así vengan pruebas o vengan bendiciones, nosotros podamos estar estables. Que así estemos caminando en la unción y en el poder de lo sobrenatural, sepamos que el mismo Dios que se manifestó con poder un día, ese mismo Dios me va a librar a mí de los enemigos, me va a guardar de cualquier calamidad, y si me va a pasar por una prueba, me va a dar las fuerzas para pasar la prueba. Ese es lo ideal y esa es la vida en plenitud. La vida en plenitud no es sin problemas, no, la vida en plenitud es tener una estabilidad en el espíritu, en alma y en cuerpo, en mente, voluntad y emociones, de tal manera que vivamos lo que tengamos que vivir, podamos sentirnos completos y estables. Amén. Bueno, entonces hoy queríamos hablarles de cómo se es una restauración. La vez pasada les decíamos que para que la restauración fuera exitosa, la persona tenía que cumplir pues unos requisitos mínimos de hablar verdad, de anhelar su restauración y otros más. El que no lo haya visto puede ir a la prédica anterior. Y parte de esto y lo importante de esto es porque una persona que llega y no abre su corazón completamente, no se le va a poder ayudar, porque hay situaciones que la persona vive actualmente, como decía mi esposo, que obedece a cosas que hizo atrás. Y si la persona llega solo en el papel de víctima, de me ofendieron, me humillaron, me persiguieron, me blasfemaron, pero no destapa su corazón en el capítulo de su vida donde hizo gran daño, donde transgredió tremendamente la palabra, donde de pronto hizo algo en contra de autoridades, papá, mamá, y cualquier autoridad, y viene ahora y solo te muestra la parte de lo que está sufriendo, es muy difícil ayudarlo así. Entonces aquí en la parte de la restauración es muy importante que la persona, no a nivel de confesión como la iglesia tradicional, ni mucho menos que tal, no es que si tengo que confesar todo lo que he hecho para ser perdonada, no, eso cancelamos, eso sería una blasfemia. No, lo que le estoy diciendo es que es necesario que la persona se facilite, abra su corazón y voluntariamente cuente qué cosas en su vida, ya conociendo la palabra, sabe que actuó mal. Porque en lo espiritual, como decía mi esposo, no solo es que pido perdón y Dios me perdona. Sí, claro que sí. Pero hay algo que se llama la restitución. O sea, yo tengo que restituir lo que hice, yo tengo que tratar de enmendar de alguna manera el daño causado. Entonces no puede ser tan olímpico que hice un daño, que dañé una familia, que le quité la honra a alguien y Señor, perdóname, amén. No, tiene que venir un espíritu de arrepentimiento, y aparte de eso yo tengo de alguna manera que restituir el daño en lo que me sea posible. Hay veces no es tan fácil, la persona a la que le hice el daño de pronto hasta ya falleció, pero hay muchas formas en que el Espíritu de Dios nos va a dirigir cómo restituir un daño causado. Entonces, todo eso se trata, la restauración. Yo me expongo, yo abro mi corazón, yo cuento yo en qué he transgredido, pero también qué golpes y qué traumas he recibido. De eso se trata. Cuando esto se hace, y el alma es restaurada, el alma viene en tres partes, que es lo que les hablábamos: voluntad, emociones y mente. Quería hablarles rápidamente que es lo que contiene cada uno de ellos. Vamos a empezar con la mente, y la mente ya sabemos que es la parte del ser humano donde se encuentra la habilidad de razonar y donde radica la habilidad de escoger. La mente necesita ser renovada, que es quitar lo viejo y poner lo nuevo. Sabemos que tiene el consciente, subconsciente e inconsciente. Les decía la prédica pasada que la mayoría de los traumas se almacenan en el inconsciente, en el que no recordamos con facilidad, pero que luego sí lo sacamos, el producto de esos traumas sí salen tranquilamente por nuestra boca y en nuestra forma de actuar, pero no todos los tenemos identificados, ¿cierto? Hablábamos también en Romanos capítulo 12, versículo 2, para el tema de la mente. Romanos dice: no os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Con todo este trabajo que estamos haciendo de restauración y de enseñar sobre todos estos temas, les estamos dando las herramientas para no conformarse a lo que usted ya venía pensando. Usted debe ser flexible cada que escuche una enseñanza y no cerrarse a lo que ya sabía o a lo que usted cree que es. No, usted se va a abrir, va a ser moldeable y se va a dejar moldear y le va a decir, Padre, en el nombre de Jesús le pido al Espíritu de Dios que venga y mueva lo que tenga que mover en mí, paradigmas, estructuras mentales, rudimentos viejos, cosas que no sirvan. Señor, empiece a quitar y a poner lo nuevo. Eso es renovar, quitar lo viejo y colocar lo nuevo. Y lo otro Sí. ahí cuando hemos encontrado mucho esa parte es que mucha gente no quiere renovarse y se desgastan ellos y lo intentan desgastar a uno como siervo de Dios. Entonces hay gente que se acostumbró tanto a sufrir y a ser atacado y a ser golpeado por los demonios que cuando se les habla de libertad se sienten hasta ofendidos. O sea, ve uno que se sienten ofendidos, o sea, les da rabia y se enojan y se cargan cuando uno les dice, no, es que venga, usted tiene que hacer esto y se enojan y ve uno la molestia y dice, es que usted no me está entendiendo, es que usted no me entiende el ataque, es que usted no me entiende tal cosa, usted no me está entendiendo. Y entonces están tan cerrados en renovarse que cuando les abre la puerta de la cárcel para que salgan, se sienten raros y dicen, no, déjenme mejor aquí quietecito, que yo ya estoy acostumbrado a todo ese tipo de ataques y gente de ataques, una cantidad de ataques rarísimos y una cantidad de cosas tremendas, pero no quieren renovarse. Entonces ahí es donde yo tengo que entrar a mirar de verdad, quiero ser libre. Si yo quiero ser libre, Dios me va a hacer libre. Si yo no quiero ser libre, yo no voy a ser libre, porque hay gente que parece que no quisiera ser libre, o sea, parece que no quisiera ser libre y se la pasan en esa cosa, dándole vueltas a lo mismo, y entonces, y lloran una cosa, se caen, vomitan y vuelven, y a los 8 días vuelve y pasa lo mismo, se caen, vomitan y vuelve y pasa lo mismo, y así lo mismo, y es cada 8 días hay una misma liberación, pero no se ve el fruto. Así es, y por eso es necesario aquí mucha humildad, porque en la humildad no nos debe dar pena exponernos y contar y decir, mire, yo hice esto otro, y el espíritu humilde entiende la gravedad de haber pecado contra el cielo y contra Dios, el espíritu humilde, pero el de corazón orgulloso dice, no, yo le dañé la vida a una familia, pero yo no sabía que iba a hacer ese daño, yo no quería, pero se la dañé, ay. O sea, eso hace el orgulloso, pero el humilde dice, Dios mío, yo le dañé la vida a esos niños, le quité el papá, me fui con ese hombre, y bueno, cualquier historia, el humilde va y mira la magnitud del daño que hizo. El orgulloso simplemente dice, no, me insultaron a mí, me ofendieron a mí, entonces no logra trascender a esto que dice mi esposo, no logra ver una verdadera humillación y tratamos de esconder y es muy difícil ayudarle a una persona así porque hay veces que Dios en su misericordia revela cosas fuertes que eran necesarias para esa persona ser libre, pero no siempre, porque Dios no violenta. Y hay algo que siempre hemos dicho, en la sanidad interior, en la restauración, no todo es sanidad interior, hay una parte que es liberación y es necesaria, pero no podemos, por más que el liberador quiera y por más que esté capacitado espiritualmente para hacer una liberación, nadie le puede sacar los demonios a otro que el otro tolera. O sea, si alguien tolera un pecado y le gusta y lo disfruta, es imposible que un liberador, por más unción que tenga, los vaya a expulsar. Si la persona que está atada no lo quiere soltar. Entonces, por eso es muy importante el tema de la humillación, es clave. Es clave, esto es para alguien que ya esté desesperado y diga, eso me asquea, yo no quiero más esto, ayúdeme. Y vea, y me les pongo y yo tengo este problema y lucho con esto.
Pero alguien que todavía lo consiente y no lo quiere soltar, ninguna unción te lo va a sacar, porque usted tiene derecho legal sobre su vida y Dios no lo va a violentar. Hay algo, y es que hablando de la mente nos revela, la mente hace que seamos revelados o que nos expongamos completamente para evidenciar qué clase de desajustes hay en nosotros, y yo entiendo ahora por qué dice que de la abundancia del corazón o de la mente también habla la boca. Es porque cuando hablamos de inmediatamente se ven las necesidades y los faltantes que cada uno podemos tener. En Juan capítulo 5, cuando Yeshua le dijo a un hombre, ¿quiere ser sano? El hombre inmediatamente empezó a contarle la historia y le dijo, mire, es que cada que el agua del estanque se mueve, todos corren primero que yo y yo nunca me alcanzo a meter y llevo 38 años y esto, y empezó a contarle toda su historia cuando él tan solo le estaba preguntando si quería ser sano. Fácilmente así nos puede pasar a más de uno, y cuando Yeshua le preguntó, él simplemente le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. O sea, no le estaba preguntando cuántas veces se metió, si lo había intentado, si fracasó en el intento, no. Él tan solo le estaba diciendo si quería ser sano. Pero el hombre estaba dolido, estaba triste, estaba ya decepcionado, pensó que eso ya no era para él, que no iba, y fue y habló desde su herida. Habló desde su faltante, desde su trauma. Eso pasa exactamente, y eso es lo que se alberga en la mente, en la parte del inconsciente, esos traumas, y sin querer los evidenciamos cuando hablamos. Entonces, cuando uno habla con alguien, inmediatamente, pues alguien que conozca lo espiritual, escuchando a alguien podemos a veces evidenciar qué faltantes o qué necesidad de restauración tiene. La mente es todo un universo, pero Dios tiene todo el poder para que tengamos una mente sana, así como Él nos creó. Otra área del alma para restaurar es la voluntad, y la voluntad es la faceta de una persona donde reside la capacidad de decidir. Dios nos dio libre albedrío, pero la voluntad tiene que ser estructurada, fortalecida, tener una voluntad fuerte. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Filipenses 4:13, y es porque yo tengo la capacidad de decir sí cuando tengo que decir sí, o decir no cuando tengo que decir O no. sea que todo no es el diablo, porque Muy todos bien. se la metemos al diablo, eh, le metemos ahí al diablo todas las cosas, que la culpa es del diablo todo, y no asumimos que tenemos una voluntad. A mí, total, porque eso también lo hemos venido aprendiendo, y yo creo que se nos viene cayendo eso de que todo lo que nos pasa El diablo. es el enemigo, cuando nosotros tenemos la llave, tenemos la voluntad, conocemos ya las herramientas, y no estamos, no hay, pues no estamos en tiempo de estarle irresponsablemente atribuyéndole todo a terceros. Hablemos de terceros, porque ya sabemos que sí, la brujería existe, pero ¿por qué te toca? Sí, hay maldad, pero ¿por qué tal cosa? ¿Cierto? Entonces, hay veces que Dios permite cosas, sí, eso lo sabemos, en todas las áreas, en enfermedades, en muchas cosas Dios permite, claro, Él es el que permite porque el enemigo es limitado, pero la pregunta es cuándo vamos a tomar la responsabilidad personal de poder caminar a la manera de Dios, cuando Él dijo, ¿quién diera que obedecieran todos mis mandamientos para que les fuera bien? Entonces, cuando algo no nos sale bien es porque algo no estamos haciendo bien, algo no estamos haciendo correcto, ¿cierto? Entonces, en la voluntad se divide en decisión, intención, propósito, elección y deseo. Eso es muy importante saberlo, porque cuando a mí me viene el conocimiento, a mí me viene la revelación y digo, a ver, o sea que en mí está el elegir, en mí está un deseo, y yo miraré si digo sí o digo no. Todo eso está en la voluntad. Hacer siempre lo que queremos, escuche esto, es la esencia de la rebelión. Cada que usted dice, yo quiero comer esto, como, yo salgo, yo duermo, o sea, no tenés ni una sola tranca, no tenés ni un solo freno. Todo lo que querés hacer, quiero comprar, compro, quiero vender, vendo. O sea, no tenés quien te diga, cuidado, espere, no haga así, consulte con tal persona, mire si está de acuerdo.
y si está de acuerdo se hace, si no, no. Cuando usted no tiene ese tipo de frenos, en usted está generando o está creando, está nutriendo la rebelión. Por eso lo de la voluntad Dios nos da libre albedrío, pero en nosotros está en tenerla con freno. Cuando no se renueva la voluntad, siempre se va a querer satisfacer los deseos de la carne. Ahora, ¿cómo se lidia con la voluntad? Mire, con la voluntad se lidia de dos maneras. O por rendición, porque yo voluntariamente me rindo y digo, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. O por quebrantamiento. También se dice por trituración. Entonces le diría uno a un niño, bueno, ¿cómo quiere? ¿Por rendición o por obediencia o por trituración? Algo así, yo creo que Dios piensa así de nosotros. Como yo la quiero formar, tengo un plan con usted, yo tengo un propósito, pero usted no quiere. ¿Cómo quiere entonces? ¿Por obediencia o por trituración? La rendición es voluntaria y el quebrantamiento es cuando Dios nos disciplina. Listo, entonces ya aprendimos la mente y aprendimos la voluntad, vamos a hablar de las emociones. Las emociones son la parte del ser humano donde se encuentran los sentimientos. El ascenso y descenso de las emociones nos llevarán a vivir en la carne y no a movernos por principios. ¿Cuál es la idea de un cristiano y cuál es lo ideal? Que nos movamos por principios. ¿Qué dice la palabra? Y punto. Parézcame o no me parezca. Sienta o no sienta. Gústeme o no me guste. Eso lo tengo que trascender. Yo ya no puedo mover. ¿Qué me parece? ¿Qué no? ¿Qué dice la palabra? Bueno, el tener el alma fragmentada, que lo hemos aprendido en otras enseñanzas, y que el alma se fragmenta cuando viene un impacto fuerte, nos va a llevar a que el enemigo tome ventaja en las emociones. Después vamos a hablar en su momento, cuando empecemos cómo se desarrolla un proceso, vamos a hablar de lo que es ligadura de almas y cómo es de grave y la relación sexual ilícita, todos los problemas que trae en el alma. Las emociones son las que se hieren y estas deben ser restauradas. Pero ¿qué pasa? Hay personas que siempre son demasiado susceptibles y cualquier cosa la hiere. Hay dos enfoques. Hay dos enfoques. Uno es donde usted le hace algo a alguien y usted lo puede herir, claro. Y hay otro, y es que la persona con muy pocos motivos resulta herida. Por casi nada ya está herida. O sea que tiene una alta susceptibilidad. Esto tiene que ver con inseguridad y con inmadurez. Hay algo que salía, que vi un video me pareció tan bueno, que alguien le pegaba al otro así en el brazo y el otro le dije, ¡ay, me heriste! Y la señora le decía, yo no te herí, yo te toqué, yo no te herí. Lo que pasa es que ya tenías una herida y de hace tiempos, y cuando yo te toqué, te dolió, que es diferente. Pero esa herida que tenías, yo no te la hice, yo solo te toqué. Igualito pasa, ¿cómo? Igualito pasa en el día a día con todos los seres humanos. Tenemos una cantidad de cosas de atrás, de que me hablábamos la semana pasada, del vientre, traumas sin solucionar, heridas sin perdonar, problemas sin sanar del alma, y cualquier cosa que nos pasa nos sentimos atacados, perseguidos. Mire, exhortar a una persona con una alta sensibilidad en lo emocional es muy complicado, porque usted no le puede decir en qué falló, así se lo diga con anestesia, con amor. No, como usted se lo diga, se va a sentir herido. Y resulta que la persona está tan adolorida que donde se le toque le duele. Yo lo puedo tocar pasito, le puedo tocar más durito y le va a doler. Entonces va a creer que yo fui el agresor, que yo fui la agresora, y resulta que la agresora fue, o el agresor fue un papá en el vientre que no la quiso. No fui yo cuando le quise hablar, fue un papá que le dejó una herida grandísima, y todo el que medio intenta decirle que algo no hizo bien se siente atacado.
Por eso es que este tema es tan hermoso, porque yo sé que Dios lo que quiere es levantar un pueblo fuerte de mente, un pueblo fuerte de voluntad, que nada lo doble, que el sistema no lo doble, y un pueblo fuerte en las emociones, que se mueva por principios y no por emociones. Ahora, ¿cómo se lidia con las emociones heridas? ¿Qué hago con las emociones heridas? Hay unos principios, por ahora no hemos empezado a hablar todavía de cómo es el proceso de restauración, tan solo les estamos enseñando principios básicos, para que cuando hagamos el proceso ya usted sepa de qué estamos hablando y cuando escuche un término sepa qué significa. Las emociones heridas se enfrentan primero enfrentando la verdad, así sea dolorosa. La puerta por donde entró el dolor, escuche, es la misma puerta por donde debe salir, así sea doloroso. Yo sé que a veces no es fácil y a todos nos han pasado cosas duras, pero yo le digo a la gente que cree que su problema es el más grande, yo le digo, mire, usted se debería sentar una mañana solo a escuchar restauración, solo a escuchar a otros hablar de sus dolores, para que usted se dé cuenta que el suyo es hasta de los más pequeños. O sea, cuando nos sentamos a escuchar a otros de las cosas que han vivido, nos damos cuenta que lo que nos tocó vivir a nosotros no fue el más duro ni fue el peor. Siempre vas a escuchar historias más duras y más pesadas que la tuya. Pero hemos estado tan ensimismados en nosotros, en mi dolor, en lo que me hicieron, en la mía, en yo, que no alcanzamos ni a entender lo que viven otros. Y mire, hay situaciones como una violación y es muy duro decirle a la persona que vuelva a ese momento, recuerde y deje libre a ese agresor en ese momento, pero es necesario volver a ese momento para poderlo dejar libre. Así es la sanidad interior. Entonces todo esto lo debemos saber. Ahora, dos, confesando que nos duele. Hay personas que creen que por negar que les duele, creen que eso es igual a sanidad. Eso no es igual. Yo no puedo negar que algo me afecta y que algo me duele por no hacer el proceso. O sea, no podemos engañarnos a nosotros mismos y hay que aceptar que nos duele y que nos ha causado marcas y que hay comportamientos en nosotros que son el resultado de ese dolor. Y cuando hablamos de confesar, quiero hacer una Sí. pautica y un paréntesis, es confesarle también a Dios, no necesariamente a nosotros también, y porque cuando uno lo confiesa a Dios hay resultados, porque también en estos procesos quiero algo y es, quiero decir algo y es que no haya una dependencia también del hombre, y hay que enseñarle a la gente que tenga una Muy relación bien. con Dios, no siempre dependiendo de un hombre. Por eso estamos haciendo este tipo de cosas y de pautas para poder que ustedes aprendan a tener una relación y cómo ser libres con el Señor. Muy importante. Hay casos donde me ha ocurrido que la persona te cuenta, pero no sabe cómo tratar el caso. Por decir algo, un ejemplo, ocurrió un aborto y la persona dice, yo ya le pedí perdón a Dios y todo esto y está bien y no ve que tiene un espíritu de arrepentimiento. Pero aparte de eso hay que hacer varias cosas porque hay que renunciar a un espíritu de muerte, hay que orar por el vientre, hay que hacer varias cosas que si la persona no le cuenta al restaurador, pues no le voy a poder ayudar. Entonces habrán casos donde habrá que hacerlo solo con Dios y habrá casos donde necesite el apoyo de un restaurador, obviamente de un restaurador, y eso es otro tema, que el restaurador tiene que ser una persona que esté bajo una cobertura, una persona autorizada, de los que nosotros podamos decir es una persona madura, seria, que va a cuidar el corazón de las personas que va a restaurar, que no va a filtrar absolutamente nada. Y es una persona ya que le teme a Dios y con un proceso que ha llevado que mínimamente ya ha sido restaurado y que se sujeta a la autoridad o a la cobertura en la que está. No estamos hablando de cualquier persona, o que usted va a hacer esto con una amiga que quiere mucho, no.
La restauración se hace con una autoridad espiritual o alguien delegado por la autoridad. ¿Por qué? Porque usted está exponiendo su vida íntima, usted está exponiendo su corazón. Entonces usted no lo puede hacer con cualquier persona que después te va a dejar de pronto en vergüenza o que no tiene la autoridad para ayudarte. Entonces quiero ser muy claro con esto. 3. Entonces decimos, enfrentando la verdad si sea dolorosa, confesando que nos duele y perdonando. Definitivamente el perdón es un tema grandecito que después vamos a entrar, pero el perdón quería decirles que no es un sentimiento, es una decisión, y generalmente cuando nos han herido vamos a sentir no perdonar, pero el perdón no es un sentimiento, yo decido por obediencia dejar libre a esa persona, decir que no me debe nada y poder obedecer y que ya venga el Espíritu de Dios a hacer una restauración en mi vida. En la vida emocional, escuchen, no hay tiempo ni hay espacio. Lo que afectó a una persona en su niñez tiene vigencia, o en el vientre tiene vigencia hoy, como si hubiera ocurrido hoy. Entonces, que eso fue por allá cuando tenía 2 años, que fue cuando tenía 6 meses, no importa, eso está gravitando, igual que las palabras de maldición que hablamos, están gravitando todo el tiempo sobre la persona que fue lanzada o las que nos lanzaron. Por eso hay que traerlas desde la eternidad y cancelar cada palabra de maldición que nos lanzaron. Igual es con el tema de las heridas. No importa, el tiempo jamás va a borrar una herida. Eso es mentira y eso es un formato que tiene el mundo. El tiempo jamás va a borrar un trauma de tu alma. El tiempo no va a sanar una herida. El único que sana se llama Yeshua, que en Isaías 53 dijo que por sus llagas éramos curados. No hay otra forma de sanidad. Entonces no esté evadiendo el proceso pensando que mientras más años pase, usted entonces va a lograr su sanidad. No, se necesita enfrentar su verdad. Hay algo muy importante y escuche esto, el enemigo siempre va a querer herir al ser humano para anularle la fe. Por eso no nos podemos quedar en el dolor. O sea, la palabra herida tiene que ver dice, la palabra ofensa proviene del griego escándalo, que significa trampa o carnada. O sea que cada vez que alguien nos ofende, nos está tendiendo una trampa o una carnada para que nos amarguemos. Entonces, y siempre el propósito va a ser anular la fe en nosotros, para creer que ya con nosotros no va a pasar nada. Por eso no podemos estar en un cuadro de resistirnos a perdonar, siempre con un corazón obediente, porque si dejamos eso mucho tiempo, puede venir y tocarnos la fe. Y acuérdese que el justo por la fe vivirá, lo que nos mantiene con vida, creyendo que Dios va a hacer algo con nosotros, por dura que sea la situación, en la fe. Y si usted deja pagar esa fe, estamos muertos. Entonces ese es el propósito del enemigo, anular la fe. Por eso cuando perdonamos, volvemos y respiramos y tomamos vida. Yo creo que ya vamos, ¿cierto, amor? A orar, sí, porque este tema sigue mucho rato, entonces en la próxima vamos a continuar, pero queríamos dejar hoy hasta acá. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias por este momento. Allá usted donde está va a pedirle al Señor, Padre, que sea tu Santo Espíritu sobre mi vida. Dígale, Señor, que sea tu Santo Espíritu sobre mi vida, Padre. Te pido que me perdones toda rebelión, todo pecado, Señor, que perdones toda palabra un necio y ociosa que he hablado en contra tuya, Señor. Perdóname toda actitud que he tenido, Señor, enojado contigo porque no me has dado lo que yo he querido, Señor, porque no he fluido, Padre. Padre, en esta hora te pido que rompas toda venda que haya en mi vida. Dígale, Señor, que rompa toda venda que haya en su vida. Dígale, Señor, rompe toda venda, toda atadura que esté influenciando mi vida, Padre, en esta hora, oh Dios, Dios grande, Dios misericordioso. Todo espíritu de estupor yo lo rechazo de mi vida. Diga, yo lo rechazo todo espíritu de estupor, todo estupor que me lleva a la dureza, que me lleva aún, Señor, a seguir atado, a seguir
en los parámetros de ruina, de estancamiento, de maldición, Señor. Yo renuncio, Señor, a todo espíritu de conmiseración, Señor, que soy la víctima, Señor. Yo renuncio a todo Amén. eso. Diga conmigo, yo renuncio. Yo renuncio allá en la casa, en esta hora, todo espíritu de conmiseración. Toda conmiseración se va fuera de mi vida en esta hora. En el nombre que es sobre todo nombre, todo espíritu de conmiseración se va de mi vida. Yo renuncio en esta hora. Renuncio en esta hora a todo pensamiento, a toda voz que no es la voz del Señor, que me está hablando a mi consciente, a mi subconsciente en esta hora, que está hablando a mis emociones, a mi mente, que quiere influenciar mi voluntad para que yo me desvíe del camino. Yo renuncio en esta hora a esas voces de desánimo, a esas voces de destrucción, a esas voces que me dicen, maldice a tu Dios y muérete. En esta hora yo los echo fuera, los resisto, en el nombre de Yeshua Hamashiach, en el nombre de Cristo. Me cubro con la sangre del Cordero en esta hora, Señor, y te pido en tus muchas misericordias que restablezca la palabra en mi vida. Dile, Señor, revélame la palabra, revélame principios, Señor, en esta hora, Padre. Y en esta hora yo recibo la restauración que viene de Dios. Empiezo a recibirla, le doy la bienvenida, estoy dispuesto, yo creo en la restauración, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en el poder de la resurrección, que es volver a levantar el diseño. Dile, Señor, vuelve a levantar el diseño en mi vida, vuelve a levantar el diseño tuyo en mi vida, Señor, en esta hora. Esos espíritus de destrucción se van de tu vida, espíritus de destrucción que se han acomodado por tus malas declaraciones. Amén. En esta hora, Señor, perdóname por haberme automaldecido, perdóname por cargar mi atmósfera de maldición. Díganle al Señor ahí donde está, Señor, yo traigo todas las palabras desde la eternidad. Repita conmigo, traigo esas palabras desde la eternidad, las cancelo, las dejo sin poder, sin autoridad. En esta hora no tienen poder para operar en mi vida. En esta hora, Padre eterno, yo hoy declaro y profetizo sobre mi vida, Señor, que en tus muchas misericordias, Padre, tú empiezas a sanar mi tierra. Señor, empieza a sanar mi tierra, Padre. Yo te lo pido en esta mañana, en esta hora, Padre. Te lo pido que empieces a sanar en esta hora, Padre, la tierra, mi familia, mis hijos, mis nietos. Usted tiene nietos en esta hora, sus descendientes, sus hijos, los hijos de sus hijos. En esta hora, Padre, empieza a sanar toda mi tierra, Señor. En esta hora, Padre, te lo pedimos, Dios grande, Dios misericordioso, Señor. En esta hora, Padre, y pedimos hoy, Dios, que hoy, desde hoy en adelante, Señor, se me empiecen a abrir los ojos, se me empiecen a abrir los ojos para entender la palabra, para caminar en ella y para que las bendiciones empiecen a perseguirme, Señor, para que las bendiciones me alcancen, Señor, en esta hora, Padre. Te pido perdón, oh Dios, por haber transgredido la palabra, Señor, voluntariamente, inconscientemente, Señor, o por ignorancia, Padre. Te lo pido, Padre, que tengas misericordia de mi vida, de mi familia, de la obra de mis manos, Señor. Y Padre, yo te pido que hoy empieces también a restaurar la obra de mis manos, Señor. Que toda maldición que haya en mis manos, si he tocado anatemas, he hecho brujería, pídale al Señor que lo lave, le lave las manos. Amén. Si hubo derramamiento de sangre, dígale, Señor, restaura mis manos, restaura la obra de mis manos, Señor. En esta hora todo lo que haya traído ruina, estancamiento, muerte, maldición, Señor, en esta hora, Padre, te lo pedimos, oh Dios grande, Dios misericordioso, y pedimos que por la sangre del Cordero, sean lavadas nuestras manos, Señor, sean lavadas nuestras manos, sea lavado todo lo que lleva nuestro nombre, Señor, todo lo que tocamos sea bendito, Señor, sea redimido y sea resucitado. Amén y amén. Dios los bendiga a todos, que la gloria de Dios sea sobre sus vidas y que el Santo Espíritu me los bendiga en gran manera. Amén y amén.